Hermanos, bendiciones, buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos, donde quiera que nos estén escuchando. Como siempre, para nosotros es un placer muy bonito, hermano, estar nuevamente con ustedes, compartiendo la verdad, la palabra de Dios. En esta ocasión, hermano, hemos pedido al Señor pues que nos bendiga, ¿no? Con esto de todo lo que estamos pasando a nivel global, a nivel de Europa, cada país, hermano. Yo sé que ha sido un tiempo difícil, un tiempo de decisiones, un tiempo de elegir ciertas cosas, qué hacer, qué no hacer, hermano, y es por eso que hoy hemos traído esta palabra, hermano, que justamente tiene que ver mucho con las decisiones, ¿no? Y hablando de las decisiones, de las elecciones que debemos de tomar en la vida, siempre, hermano, yo considero de que en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles en nuestras vidas. Tarde o temprano tenemos que hacerlo, ya sea para ser propietario, por ejemplo, de una casa o alquilar una casa, ¿no? Hemos tomado decisiones con respecto, por ejemplo, a qué hacer con una herencia, en qué invertir en esa herencia que en algún momento determinado pues hemos tenido, o por ejemplo decisiones que tienen que ver con tener o no tener hijos, o decisiones en el caso de los muchachos, de los jóvenes que estudian, ¿no? Con respecto a la profesión que deben de ellos de elegir. Pero por muy difíciles que puedan ser estas decisiones, en ese momento yo estoy seguro de que muchos de nosotros no hemos tenido que tomar la decisión que tomó un joven llamado Aaron Ralston. Y quisiera contarles un poquito acerca de esta historia, ¿no? Una decisión tremenda la que hizo este muchacho. En ese entonces él tenía 28 años y tuvo que tomar una decisión entre vivir o morir. Impresionante, este joven nació en septiembre de 1975 y cuando él justamente tomó esa decisión de vivir o de morir, él tenía 28 años. Quisiera comentarles un poquito acerca de esta historia de este joven, que incluso se grabó una película que se llama 127 horas, es una película muy famosa ahí en Estados Unidos, que justamente trata la vida de este hombre. Este hombre de profesión ingeniero mecánico, también le gustaba ir a las excursiones, ¿no? A ir a las montañas y pues tener ahí sus experiencias, ¿no? Le gustaba, amaba eso, ¿no? Y resulta que uno de esos días él salió y cometió dos errores este muchacho, porque una de las cosas que tienen que hacer los que aman este deporte de las excursiones, ir a las montañas, es dos cosas, ¿no? La primera, nunca salir solo, y la segunda, avisar a dónde va. Y obviamente estas dos cosas él no las hizo. Él salió solo y no avisó a nadie a dónde se iba. Entonces resulta que se fue y él dice la historia, ¿no? Que él tenía que pasar o saltar por un risco así, ¿no? Entonces resulta que él resbaló y cayó. Y resulta que su mano se quedó atrapada en medio de dos rocas, ¿sí? Y Fernandito ya sabe esa historia que me está viendo, me parece, ¿sí? Que bueno, resulta que quedó su mano atrapada en medio de las dos rocas y pues obviamente él quería sacar la mano, y mientras él más quería sacar la mano en medio de esas dos rocas, resulta que su mano quedaba más apretada, presionada contra las rocas. Pasó el tiempo, pasaron las horas, pasaron incluso los días. La batería de su celular se acabó, nadie sabía dónde él estaba, y obviamente en las montañas hay animales peligrosos que podían matarle a él, podían destrozarle a él, ¿no? Entonces lo único que él tenía era una cuchilla, lo único que había llevado con él en ese día, y él tomó una decisión impresionante, ¿no? Él decidió cortarse el brazo, cortarse la mano más o menos a esta altura. ¿Para qué? No solamente para liberar todo su cuerpo de la prisión que había entre esas piedras, sino también para salvar su vida. Es una historia impresionante, hermano, la decisión que él tomó a los 28 años. Hoy él da conferencias acerca de animar a la gente, los que han sufrido mutilaciones, los que han sufrido ese tipo de problemas en la vida, ¿no? Les anima y da conferencias, todo eso, ¿no? Pero es una historia tremenda, hermano, porque él tuvo que tomar una decisión entre vivir o morir. Algo así, hermano, la palabra de Dios nos cuenta, pero de una manera más real, de una manera más vívida en la palabra de Dios. Por eso es que yo quisiera, hermanos, titular este mensaje: tú decides, o vida o muerte.
Y la manera en que el Señor nos enseña está acá en el libro de Deuteronomio capítulo 30, del versículo 15 al versículo 20. Así que yo quisiera, hermanos, que ustedes que están viendo allá, o si tú nunca has escuchado un mensaje así, quisiera invitarte que escuchar este mensaje, ¿no? Ahí está en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20, dice así la palabra de Dios. Mira, dice: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios, a que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Yo os protesto, el versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaras extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y el 19 es impresionante. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Impresionante, hermano, impresionante. Algo así el Señor nos explica acá en la palabra, hermano, una decisión entre la vida y la muerte. Tenemos que elegir, hermano. Y en Deuteronomio capítulo 30 que acabamos de leer, vemos a Israel ahí en las llanuras del Moab. Están en las llanuras del Moab, están a un pasito de entrar a la tierra prometida. Delante está el Jordán, la tierra que Dios les había prometido. Pero para entrar a la tierra prometida, el Señor Jesucristo les da esta palabra. Moisés está ya viejito, tendría unos 80 años más o menos por ahí. Y es el último, o casi uno de los últimos sermones que da Moisés al pueblo de Israel. Pero Moisés aquí les recuerda una vez más la bondad de Dios, su responsabilidad con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dos cosas: les muestra la bondad de Dios y también les recuerda el pacto que Dios hizo con ellos, con el pueblo de Israel. Pero no solamente eso, sino también las consecuencias de la desobediencia. Impresionante. Por eso es que hoy vamos a ver 3 puntos, hermano. 3 puntos. Y yo creo que en esa circunstancia, cada individuo, cada ser humano, cada persona de este planeta se encuentra en las mismas circunstancias que el pueblo de Israel se encontraba en ese entonces. Obviamente este texto es dado para el pueblo de Israel, pero también es aplicable para nosotros como hijos. ¿Por qué, hermano? Porque hay una decisión que es inevitable, hay una decisión que es ineludible, que cada ser humano en determinado momento de su vida tiene que tomar. Y eso es justamente lo que Moisés les está recordándoles ahí, ya casi al último de los últimos de sus sermones al pueblo de Israel. Les está recordando, es decir, la decisión que ellos deben de tomar es ineludible, es inevitable. Ese es el primer punto que nosotros vamos a ver hoy en este mensaje, hermano. Que hay una decisión que es ineludible, que es inevitable, que cada ser humano debe de tomar en su vida. Y Moisés, como vemos ahí, ya no les está mostrando el camino que deben de seguir por el desierto, ya no está mostrándoles eso. En todo caso, Moisés lo que les está señalando a toda la nación de Israel es que hay una decisión que cada persona debe de tomar por sí misma. ¿Me está entendiendo, hermanos? O sea, ya ellos habían caminado 40 años por el desierto, Moisés les guiaba por delante. Ahora ellos, la posición en la cual están es muy diferente. Ya ese peregrinar de 40 años por el desierto se había acabado. Ellos están delante, tienen de frente. Ahí están ellos estacionados en el valle de Moab. Y adelante está ya la tierra que Dios les prometió. Entonces, lo que apela aquí Moisés es que justamente ellos deben de tomar una decisión. Y no es con referencia a la tierra prometida, porque Dios ya le prometió esa tierra,
sino realmente la decisión tiene que ver exclusivamente con Dios, con el Señor. Es decir, esa decisión es una decisión que cada persona debe de tomar por sí misma. Y eso es lo que les está recordando y eso es lo que les está poniendo énfasis Moisés a todo el pueblo de Israel aquí. Y esa decisión para cada persona, debe de tomarse por sí misma. No solo los presentes que estaban en aquel momento y no solamente para las gentes que van a venir o que van a nacer en el futuro del pueblo de Israel, sino que en sentido real cada persona debe de elegir entre la vida o la muerte. Todos debemos de elegir. Incluso el no elegir es hacer una elección. Pero obviamente, hermano, nosotros podemos hablar en este sentido por la naturaleza pecadora del hombre. Hermano, nosotros solemos posponer esa decisión de seguir el camino de Dios. Tendemos a tratar de mezclar los dos caminos, ¿verdad? Es decir, somos obedientes cuando nos conviene y no somos obedientes cuando no nos conviene, desobedientes, o sea. Pero sin embargo de esto, hermanos, Moisés hace un llamado personal a cada persona a que elijan a Dios, a que elijan por Dios como su único camino, como su principio y su final, como su Señor. Es decir, es una advertencia a la persona a vivir por Él o vivir sin Él. Y eso es una decisión que todos debemos de tomar en algún momento de nuestra vida. Y si usted ya ha tomado esa decisión por el Señor, gloria a Dios. Pero hay mucha gente que no entiende estas cosas. Hay mucha gente que jamás ha escuchado esta palabra de Dios. Hay mucha gente que no conoce de Dios. Hay mucha gente que no conoce lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de las personas de este mundo. Y por esto justamente es este mensaje, hermano. Para que esa decisión inevitable, esa decisión que todos en algún momento vamos a tener que enfrentar, o ya la hemos hecho en nuestro caso, pero hay gente que no la ha hecho todavía. Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Mateo, quisiera que por favor me acompañen. Es un texto muy conocido, de una persona muy conocida, Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice ahí, pasando Jesús de allí, dice, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió, dice la palabra de Dios ahí. Está hablando de Mateo, un hombre publicano, un hombre recaudador de impuestos. Ahora, esta persona era odiada por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque trabajaba con el imperio romano ayudándoles a recaudar los impuestos. En ese sentido, este hombre obviamente no era honesto, robaba, ponía más impuestos de los que son, es decir, se cogía dinero. Por esta razón también era muy odiado por su propio pueblo, ¿no? Porque obviamente robaba dinero. Pero no solamente eso podemos ver en la vida de este hombre, Mateo, quien escribe justamente el Evangelio de Mateo. Este hombre tenía una buena posición económica, este hombre tenía una buena casa, este hombre tenía unos buenos maneras de vivir. Es decir, esta persona tenía una buena posesión y tenía una buena posición en esa sociedad. Pero lo que vemos aquí es interesante porque dice ahí, y le dijo, sígueme. Cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme, dice que él se levantó y lo siguió. Interesante, hermano, absolutamente impresionante en la vida de este hombre, hermano. Este hombre lo que está haciendo ahí es tomando una decisión para seguirle a Jesucristo. Note que él tenía una buena casa, él tenía una buena vida, él no sufría de hambre, él no sufría de pobreza. Pero sin embargo, él decide seguirle a Jesucristo. Es decir, abandonó su trabajo, su sustento propio, por seguirle a alguien que tenía menos sustentos que él. Interesante. Obviamente hoy es algo que no hace comúnmente la gente, ¿verdad? Algo tuvo que ver Mateo en la vida de este hombre llamado Jesucristo para llevarle a ese nivel de obediencia. Algo tuvo que ver en Jesucristo, algo tiene que tener Jesucristo, hermano, en la vida para que este hombre llamado Mateo, publicano, deje todo, absolutamente todo, y siga a Jesucristo, hermano. Fue impresionante, hermano, lo que el Señor Jesucristo hizo con este hombre llamado Mateo. Pero, hermano, para seguir a Jesucristo
lo que hizo Mateo no fue algo casual o momentáneo, hermano. Si usted lee la palabra de Dios, si usted lee el Evangelio de Mateo, nosotros vemos que la decisión que tomó este hombre llamado Mateo al seguirle a Jesucristo fue una decisión para toda su vida. No fue algo momentáneo, no lo fue. No fue algo circunstancial, no fue algo casual, no. La palabra de Dios, si usted lee, nos indica que Él lo siguió para toda la vida. Estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo aprendiendo lo que el Señor Jesucristo le enseñaba a Mateo. El Señor Jesucristo le dio autoridad para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, y lo hizo también, que dando gracias a Dios tenemos este libro que lleva su propio nombre. ¿Me entiende? Algo debió haber visto este hombre llamado Mateo en la persona de Jesucristo, algo. Hermano, nosotros podemos más o menos meditar un poquito en la vida de Mateo. Supongamos que Mateo tenía un solo pecado, que era el de robar, que es el que someramente nos dice aquí en la palabra de Dios, porque él era publicano y los publicanos eran unos ladrones, deshonestos, odiados por todo el pueblo. Pero supongamos que este hombre, Mateo, el único pecado que pudo haber tenido, digámoslo así, era robar. Pero obviamente sabemos que él tenía muchos. Pero al tener un encuentro con Jesús, él fue capacitado para abandonar esa práctica de pecado. Esto es importante que nosotros entendamos, hermano. O sea, la única manera que nosotros podemos capacitarnos, tener el valor, las fuerzas necesarias para abandonar cualquier práctica de pecado es justamente Jesucristo. Y aquí tenemos un gran ejemplo, porque dice que Él se levantó y lo siguió. Él se levantó y lo siguió, hermano, impresionante. Por eso es que en Juan capítulo 1 y versículo 12, más adelantito, Él está hablando justamente, el apóstol Juan está hablando justamente acerca de ese poder que hay en nosotros. Juan capítulo 1 y versículo 12. Dice: más a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que tomaron esa decisión de seguirle a Jesucristo, a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, les dio autoridad, les dio derechos, potestad, capacitación, dice. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. Ahora, ese llamado es el mismo llamado que está haciendo Moisés al pueblo de Israel, a elegir a Dios como su Señor. Y lo mismo sucede hoy. Si tú que estás viendo este mensaje nunca has tomado una decisión por el Señor, pues Dios te está hablando hoy día. Porque es una decisión inevitable. Es una decisión que tienes que hacerlo. Incluso, como yo dije hace un momento, el no elegir ya es una elección. Pero la palabra de Dios ahí en Deuteronomio nos muestra que lo mejor que podemos hacer es decidir por él. El no hacerlo traerá gravísimas consecuencias. La decisión es inevitable, ineludible. Entonces es una decisión que debemos de tomar, debemos de hacerlo. Si alguien alguna vez te ha hablado del Señor, si alguien alguna vez te ha predicado del Señor, pues entonces toma una decisión, como lo hizo este hombre llamado Mateo. Él cogió, se levantó y decidió al Señor Jesucristo. Note que no fue momentáneo, no fue simultáneo, no fue circunstancial, no, Él le siguió para toda la vida. Algo debió haber visto en Jesucristo, y ese algo justamente es esa capacidad, esa potestad, esa autoridad que nos da el Señor. Y eso es lo que nos ayuda a dejar nuestra vida de pecado. Eso es lo que nos ayuda a dejar todas las cosas malas, negativas que tenemos. Y ese es el primer punto, hermano. Ahora, pero la decisión no solamente es inevitable, sino también como segundo punto, esta decisión es urgente. Es urgente, hermano. ¿Por qué es urgente? Porque se trata de vivir o morir. Se trata, hermano, de que lo mejor que podemos hacer es justamente tomar una elección de vida. No es algo con lo que se pueda jugar, no es algo con lo que se pueda posponer por un momento, o 2 o 3 años. Yo he visto mucha gente así. Se les predica la palabra de Dios y ellos dicen, no, tal vez dentro de 2 o 3 años. Pero miren, eso habla mucho de una persona porque quiere seguir practicando, quiere seguir viviendo esa vida de pecado, esa vida lejos de Dios. Y es así, y la gente te dice así, tú estás evangelizando y te dicen de esa manera, y no, todavía no. Tengo que experimentar ciertas cosas todavía. Eso pasa justamente la mayoría de las veces con los jóvenes. Pero la verdad, hermano, es que
Al decir eso ya estás tomando una elección y estás diciendo no a Dios. Y eso es lo terrible, hermano. La decisión como segundo punto es urgente, hermano, ¿no? Que debemos de hacerlo y debemos de elegir entre vivir o morir, ¿sí? No es algo que podamos jugar con eso o posponer con eso, hermano. Obviamente para el pueblo de Israel, elegir la vida significaba en ese momento mantener el pacto que Dios hizo con ellos. Eso implicaba obediencia a lo que Él dijo en su palabra. Ahora obviamente en el Nuevo Testamento sabemos que esa decisión es de elegir de estar o no estar con el Señor Jesucristo, y eso justamente es el llamado de este mensaje, hermano, a que si tú estás ahí escuchando y nunca has escuchado este mensaje y de pronto en alguna ocasión te hablaron de Jesucristo, hermano, entonces la exhortación aquí es para que aceptes elegir a Jesucristo como único camino, hermano. Hermano, porque obviamente si rechazamos a Jesucristo estamos eligiendo una muerte espiritual. Estamos eligiendo una vida eterna sin Dios, en el infierno. En el infierno, así de sencillo, hermano. Juan capítulo 14, más adelantito, Juan capítulo 14 y versículo 6, que es el lema de nuestra iglesia. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso, hermano. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí ven? Hermano, nosotros no podemos llegar, no hay ningún intermediario entre nosotros y Dios, solamente Jesucristo. No hay santos, no hay vírgenes, no hay hombres buenos, no, solamente el único camino para llegar al Padre, al cielo, tener una vida eterna con Dios, es Jesucristo. Juan 14, 6. Si rechazamos esta oferta gratuita, obviamente que Jesús nos está dando, estamos desechando posiblemente la única vacuna que es contra el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Dice ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, si rechazamos esta oferta gratuita que es del Señor, hermano, esta salvación que viene de parte de Jesucristo, hermano, posiblemente estamos desechando la única vacuna que es contra el pecado, la única vacuna que te puede salvar, por así decirlo, del pecado. Ahora que estamos hablando mucho de las vacunas del coronavirus, que los científicos y de todos los países están peleándose ahora porque quién tiene la vacuna. Pero si hay una vacuna más efectiva que esa para el coronavirus, hermano, que es justamente contra el pecado, se llama Jesucristo. Por eso es que en en Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice así, porque la paga del pecado es muerte. Y obviamente la vacuna, la cura para eso es Jesucristo, hermano. Pero obviamente si eliges al Señor Jesucristo, estás eligiendo la vida eterna. Ahora bien, quedémonos aquí un poquito en cuanto a este versículo aquí en Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Ahora, hermano, ¿qué es lo que está diciendo acá en este versículo, hermano? Que cada ser humano, que cada persona en este planeta tiene la libertad de escoger entre dos amos. Pero escuche bien, es cierto, cada ser humano tiene la libertad de escoger entre dos amos, pero no está en condiciones de regular las consecuencias de su elección. Eso usted tiene que pensarlo muy bien, porque cada uno de estos amos paga con su propia moneda. ¿Qué quiero decirles con esto, amados? Que la paga del pecado es muerte. Esto es todo lo que usted puede esperar de una vida sin Dios. Pero la paga del pecado, pero la paga de Cristo es una vida eterna, junto a Dios. Empieza aquí en la tierra y termina en la eternidad con Dios para toda la vida, para toda la eternidad, por siempre, por los siglos de los siglos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo acá, amados hermanos? Que la vida eterna es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Si es un regalo de Dios, no podemos ganarlo, ni pagar por él.
Sería insensato recibir un regalo por amor y querer pagar por él. No, 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 no. El que recibe un regalo no puede comprarlo. ¿Me está entendiendo? Lo correcto cuando se nos ofrece un regalo es aceptarlo con gratitud y ser agradecidos con aquel el que nos ha regalado ese regalo, por así decirlo. Entonces, si yo recibo la salvación gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, entonces yo tengo que ser agradecido con aquel que me dio ese regalo que se llama la salvación, el cual es Jesucristo. Y espero que me estén entendiendo, hermano. Eso es lo que debemos de hacer. Nuestra salvación es un regalo de Dios. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo. O sea, no hay méritos que yo pueda hacer para merecer ese regalo. No existe. Es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por eso es que en Filipenses, capítulo 2, que yo creo que este texto ha sido leído en estas semanas, y el Señor sabrá por qué, hermano, qué lindo. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así: y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él nos salvó por su misericordia, no por lo que nosotros hagamos o podamos hacer. No hay ningún mérito que el hombre pueda hacer, no hay ninguna cosa buena, por más loable, por más buena que nosotros llegásemos en algún momento a hacer, que nos califique para ir al cielo por alguna obra que hemos hecho. No existe, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Esto es un regalo de Dios, y la palabra de Dios nos dice, ¿por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Ese es el regalo que el Señor nos da. Por eso es que ahí más adelante en Tito capítulo 3 y versículo 5 dice claramente, está hablando el apóstol Pablo y dice ahí claramente, versículo 5 del capítulo 3, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ay, qué lindo, hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Sí ve? No hay obra que nosotros podamos hacer. Hay gente que dice, yo soy bueno, y en efecto son buena gente, no toman, no beben, no se van a bailes, incluso viven una vida moral correcta, una vida honesta, de verdad, y hay gente así. Pero déjeme decepcionarlo. Eso a usted no le va a llevar al cielo. Lo único que nos lleva y que nos capacita para irnos al cielo es aceptar, elegir, decidir por Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque no hay otro camino para llegar al cielo, sino única y exclusivamente por medio de Jesucristo. No hay más, no hay más. Y obviamente Tito aquí, capítulo 3, versículo 5, lo habla claramente. Debemos entender, hermano, que no se trata de elegir entre dos formas igualmente válidas. No, absolutamente no tiene nada que ver con eso. Solamente hay un camino, hay una decisión, y es escoger a Jesucristo. Eso nos lleva al tercer punto, hermano. Es decir, que no solamente, hermano, hay una decisión inevitable, ineludible que nosotros debemos de tomar. Y no solamente esta decisión debe de ser urgente, debe de ser ya, sino que también esta decisión es la más grande de todas las decisiones que jamás en la vida podamos llegar a tener. Es la decisión más grande de todas. Es la mamá de las decisiones. Es la super decisión. Es la más grande de todas las decisiones. Eliges la vida o la muerte. Y obviamente, hermano, por lógica, por razonamiento, obviamente elegimos la vida. Nadie en su sano juicio elegiría la muerte, nadie. Elegimos la vida. Pero sabemos, hermano, por el relato bíblico, por la Biblia, hermano, en la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel continuamente escogían ídolos y se alejaban delante de Dios. Escogían el camino que Dios no les marcaba y se iban por otros caminos. Es decir, ellos elegían la muerte en lugar de la vida. Y un ejemplo muy claro de ello es el libro de Jueces.
Lea el libro de Jueces, hermano, usted va a entender lo que estamos diciendo acá. Siempre ellos elegían la muerte y no la vida. Se iban en pos de dioses ajenos, se iban por otros caminos que Dios no les mandaba a ir. Y hoy día es lo mismo con los pecadores, hermano, con la gente que no ha hecho esa elección. Necesitan dejar ese duro capataz de su propio pecado, y elegir ese yugo fácil y esa ligera carga que nos habla el Señor Jesucristo ahí en Mateo. Vamos a Mateo, hermanos, nuevamente. Porque es terrible, hermano. Es terrible. Mateo capítulo 11, del 27 al 30. Porque es terrible, hermano, a lo largo de todos estos años en el ministerio, hermano, ver tanta gente, hermano, que estaba hablando con un hermano hace algunos días atrás, y es triste, hermano, ver. Yo le explicaba lo que es este asunto del pecado y le hacía referencia a esa gente pordiosera, a los hombres que hay en las calles, ¿no?, de nuestros países, ¿no? Y que van todos ellos sucios, con 2, 3 pantalones, saco sobre saco, abrigo sobre abrigo, y van ellos cargando ahí sus bolsas, sus mochilas, hermano, y van ellos encorvados por las calles, malolientes, enfermos, desasiados, oliendo mal. Y yo le decía, así es la vida de una persona que no ha conocido a Jesucristo. Entonces, cuando llegamos nosotros a Jesucristo, esa carga, ese yugo se hace ligero, es más fácil. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él nos ayuda a deshacernos de todas esas cosas que nos agolpan, que nos hacen daño en nuestra vida. Y eso justamente es lo que pasa aquí. Veamos aquí en Mateo capítulo 11, del versículo 27 al 30, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y a mí nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Qué bonito. Venid, dice, a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí ven? La decisión de ir hacia Él, en esa decisión hallamos descanso, dice la palabra de Dios. Y el 29 es espectacular, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí ven? Nos está prometiendo nuevamente descanso, hermano. ¿Sí? Porque dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo, hermano? Que la carga del pecado, la carga que hay en el mundo es impresionante, hermano. Es impresionante. Hay gente que ya no sabe qué hacer. Y si tú estás escuchando y si ya no sabes qué hacer con tu pecado y te tomas tantas pastillas para el estrés, para el dolor, problemas de relaciones personales, el divorcio, el adulterio, la pornografía, hermano, son tantos pecados que aplastan literalmente a esa persona y no les dejan vivir en paz. Y lo único que quiere Satanás es justamente eso: arrebatar esa vida para él y llevarlos al infierno. Y yo he conocido mucha gente que ya ni siquiera las pastillas para el estrés, para la pensadera les sirven. Y van a otras cosas y utilizan el yoga, se van a discotecas, comienzan a experimentar otras drogas, hermano, pero nada de esas cosas les ayuda. No saben qué hacer con los problemas de los hijos, las pandillas, las drogas de los hijos, hermano, y eso son cosas que lastimablemente es el producto del pecado que aplasta, son las cargas sobre esas personas, hermano, que les enceguecen, les atontan, hermano, y les tienen así por años, por décadas, y no saben qué hacer. Eso es lo que le pasa a mucha gente ahora. Pero ahí en el versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo? Que es el descanso que promete Jesucristo en su palabra. ¿Por qué? Dice: porque por medio de Él nosotros podemos llegar a tener paz con Dios, reconciliación con Dios. O sea, en ese sentido, un trabajo que es cansado se vuelve un trabajo ligero y con propósito. ¿Me está entendiendo?
Pero aquellos que no entienden con eso, que no entienden, perdón, esto, hermano, obviamente viven una vida cansada, siempre se están quejando, siempre están amargados, nunca salen de las deudas, siempre están endeudados, los problemas no se terminan con el esposo, los hijos, las drogas, las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Es tremendo. Pero el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El trabajo cansador, hermano, se convierte en un trabajo, hermano, que realmente viene a ser un trabajo con propósito y con una edificación espiritual, hermano, cuando llegamos y decidimos seguir a Jesucristo. Y dando gracias a Dios, eso pasa a mucha gente que decide seguir a Cristo, que decide, hermano, elegir por la vida. Eso quiere decir la palabra de Dios cuando el yugo es fácil y ligera mi carga. Que nuestra vida tiene un propósito, que nuestro trabajo no se hace cansado, obstinado, no, sino que nuestro trabajo tiene un propósito en la vida, con nuestros hijos, con nuestra familia. Ya hay una nueva manera de pensar. El peso y la carga del pecado en el hombre es tan grande, hermano, que como yo les decía hace un momento, adormece, enceguece su vida espiritual, no les deja ver más allá. Y se acostumbran a vivir así, con ese pecado. Les agrada vivir así. Y esa es la razón por la cual ellos nunca van a reconocer esa bancarrota espiritual, por así decirlo. Nunca. Les agrada vivir así. Por eso es necesario, hermano, de que nosotros tengamos un despertar sobrenatural, un despertar espiritual. Y justamente ahí en el versículo 27 nos dice, ahí en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es decir, el Señor Jesucristo está apuntando ahí la soberanía en cuanto a la salvación de cada persona. Todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando no solamente de la soberanía, sino de la capacidad de nuestro Señor Jesucristo que Él tiene para liberarnos, sacarnos de esa esclavitud de pecado que tenemos, o que la gente tiene, o que algún día pudimos haber tenido. Y esto es interesante, hermano. ¿Qué nos muestra aquí? Que la salvación es un producto de una obra soberana de Dios. Y eso es lo hermoso, hermano. El descanso que Jesús promete es paz con Dios, es una reconciliación con Dios. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil seguir a Cristo? Hoy mucha gente se dice que es cristiana. Los testigos de Jehová se dicen cristianos, los católicos se dicen cristianos, los adventistas se dicen cristianos, todo el mundo se dice cristiano. Y le voy a decir por qué es fácil ser cristiano. Porque la salvación es gratuita. Usted y yo no tenemos que hacer nada, la salvación ya está dada. El Señor Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Por eso la salvación es fácil. Por eso, perdón, ser cristiano es muy fácil. Porque la salvación es gratuita. Y de eso mucha gente abusa. Y se excede. Y se van a extravagancias, hermano. Pero yo quisiera aquí no solamente meditar en este punto. Sí, es cierto, la salvación, el seguir a Cristo es fácil. El ser cristiano es fácil. ¿Por qué? Porque la salvación es absolutamente gratis. Pero por el otro lado también, déjeme decirle, amado, que me esté escuchando, ¿por qué el ser cristiano también es muy, muy difícil? ¿Sabe por qué? Porque le va a costar absolutamente todo. Y ese es el punto que muchas veces no consideramos al decidir seguir a Jesucristo. Y es lastimable, hermano, y lo tengo que decir yo, hermano. Aquellas iglesias de gracia barata, que hemos hablado mucho acá en la congregación, venden este evangelio de que el ser cristiano es muy fácil justamente por eso, hermano. Y les enseñan a la gente que si usted viene a Cristo todo va a ser bendecido, va a ser prosperado, todo le va a salir bien, todas las cosas le van a salir 100%, lo que usted diga, eso haga, lo que usted declare, eso va a ser, lo que usted anule, eso va a ser anulado. Hermano, eso no es cierto, y les enseñan un falso evangelio de gracia barata. Pero hermano, déjeme decirle, ser cristiano es absolutamente difícil.
¿Por qué, hermano? Porque nos va a costar absolutamente todo. Y eso no enseñan en las iglesias, hermano, hoy día. Y sí, hermano, el ser cristiano es sumamente difícil. El seguir a Cristo es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque nos va a costar absolutamente todo. Nosotros debemos entender esto, amados hermanos, que Dios repudia el pecado y al que hace pecado. Salmo capítulo 5 y versículo 5. Eso es lo que dice ahí, que Dios aborrece al que hace iniquidad. Pero si aceptamos y decidimos seguir a Jesús, seremos salvos. No solamente salvos, sino que también seremos salvos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados van a ser perdonados. Y obviamente en ese sentido tenemos y vamos a tener que renunciar a todo pecado, a todo hábito pecaminoso que tengamos. Hábitos de religiosidad, de conducta, de moral. A lo que más nos gusta hacer o disfrutar. Tenemos que renunciar a todo eso. Y eso sí te costará dejar, eso duele dejar, eso cuesta dejar. En Mateo capítulo 19, del versículo 21 al versículo 22 hay una historia muy linda. Se acerca un joven que lo tenía todo, era joven, no era enfermo, era joven, no era necesitado, ¿sabe? No era un paralítico, no era un ciego, no era un cojo, no. Era un joven que tenía vida, tenía salud y aparte de eso era rico. Tenía todo lo que él podía haber tenido. Conocía a Dios, tenía un conocimiento de Dios. Se acerca donde el Señor Jesucristo y le dice maestro, le dice rabí, le dice ¿qué necesito? Dice para llegar a ser salvo. ¿Sabe qué le dice el Señor Jesucristo? Le dice está bien, le dice es muy fácil, solamente tienes que ir, vender todas tus cosas, dárselos a los pobres y luego seguirme. ¿Sabe? Le costó absolutamente todo. Dios está hablando, el Señor Jesucristo está hablando de eso. De que seguir a Cristo nos va a costar absolutamente todo. Y si no estás dispuesto a dejarlo todo, pues entonces no vas a poder ser un verdadero creyente. Y este joven dice la palabra de Dios ahí en Mateo 19, que él se puso triste. ¿Por qué? Porque él más amaba las cosas que él tenía y no a Jesucristo. Y dice que él se dio la vuelta y se fue triste. Por eso es difícil seguir a Jesucristo, amados hermanos. No podemos, hermano, convencer a la gente a que se comprometa de esa manera, con ese evangelio de gracia barata. No, hermano. Tienen que decidir por sí mismos y luego vivir esa decisión en el poder y en la ayuda del Espíritu Santo toda su vida. No es circunstancial, no es emocional, no es momentáneo, es para toda la vida, para toda la eternidad. Hermano, cuando yo medito en este asunto de las decisiones, a mí me impacta, me emociona, me entristece, me alegra. Hermano, ver en la vida de Jesucristo. Si usted ve en este contexto la vida de Jesucristo en los evangelios, usted va a darse cuenta que Jesús tomó la mejor decisión de su vida. ¿Sabe cuándo? Cuando Él decidió ir a la cruz a morir por ti y por mí. Esa fue la mejor decisión de Jesucristo en toda su vida. Él decidió morir en la cruz por todos los que hemos decidido creer en Él. Juan 3:16. Porque todo aquel que en Él cree será salvo. Y el versículo 18 dice, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Impresionante, hermano, impresionante. Jesús murió para que usted y yo seamos libres de ese pecado y podamos tener la vida eterna. Para ser libres de ser condenados infinitamente en el infierno. No hay ninguna oferta como esta en todo el mundo, en todo el universo, en todas las épocas. No la hay. Hay una sola oferta. Y esa viene y a través de Jesucristo hacia tu vida y hacia mí. Y es gratuita. Lo único que tienes que hacer es decidir seguir a Jesucristo. Decidir. Pero debemos, hermano, entender esto, que si tomamos esa decisión, debemos de venir en los términos que el Señor nos dice en su palabra. Hermano, ahí tú que estás escuchando este mensaje, si te has alejado de Dios, vuelve a los caminos de Dios. Y si tú, que nunca has escuchado un mensaje así,
Es una decisión que es ineludible, inevitable. Hazlo. Porque aún el no decidir, ya estás eligiendo negativamente, estás eligiendo rechazar a Dios. Y la paga del pecado es muerte, como lo vimos hace un momento. Así es que yo te animo a que elijas por la vida que es Jesucristo. Y Él nos ayuda a descargarnos de todo eso. Pero debemos de venir en sus términos, no en lo que nosotros pensamos. Y cuando llegues al final de ti mismo y mires hacia arriba y estés de rodillas al pie de la cruz, decídete por Jesucristo. Hablando acerca de este joven, Aaron Ralston, fue serio. El sacrificio que él hizo fue muy serio, hermano, pero necesario para salvar su vida. El sacrificio de Jesucristo fue inconmensurablemente hermoso, grande y perfecto, pero fue necesario para salvar tu alma y tu vida de una vida eterna sin Dios y en el infierno. Así que donde tú estás ahí, si nunca has entendido esto, yo te animo a que decidas hoy día por la vida, por Jesucristo, por tu alma, por tu eternidad eterna junto a Dios. Permíteme orar por ti. Y ahí donde tú estás, yo oro para que el Señor te bendiga, para que el Señor ponga en tu corazón ese querer como ese hacer, de seguir y decidir seguir a Jesucristo. Y oro para que tu alma y tu familia sea bendecida también, para que todos vengan a los caminos de Dios. Y donde tú estás, dile: Señor, hoy te doy gracias por esta palabra que he escuchado. Y sí, hoy decido de todo corazón seguirte. Hoy decido por la vida. Hoy decido seguirte a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Perdóname todos mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y tú que estás ahí, y si has hecho esa oración, créeme, jamás vas a ser igual. Nunca vas a ser igual, porque Dios no es deudor de nadie. Y tu alma ha sido salvada de una eternidad en el infierno sin Dios. Que Dios te bendiga, amado.